Muy buenas tardes y gracias por unirse a nosotros en esta conferencia. A partir del día de hoy tenemos 1.350.697 casos, 4.381 nuevos casos que se reportaron desde ayer, 3.464 personas en el hospital y tristemente 15.811 personas han fallecido. La mayoría de estas muertes pudieron haber sido prevenibles con vacunas que salvan vidas. Si usted no ha recibido la vacuna y no se ha enfermado, todavía no es demasiado tarde. Si usted ha tenido COVID y ahora está negativo, la vacuna aún puede darle una mejor protección contra esta enfermedad. Esta semana, Carolina del Norte marca un hito alentador en el combate contra esta pandemia. 90% de los norcarolenses de edad 65 o más ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna. Y yo les agradezco el arduo trabajo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, al igual que a los departamentos de salud locales, líderes de la fe, consultorios, hospitales, farmacias, a la Guardia Nacional, centros de atención a largo plazo y a otros más que han ayudado a lograr este hito. Al continuar batallando contra esta enfermedad, es bueno hacer una pausa y celebrar logros como este. Cada vacuna que se ha dado es potencialmente una vida que se ha salvado, pero aún hay más trabajo por hacer, especialmente cerciorándonos que la gente joven reciba sus vacunas. Menos de la mitad de los que tienen 12 y 24 años han recibido una dosis y las tasas de casos son los más altos en este grupo de edad. Seguimos muy enfocados a ayudar a los norcarolinenses a tomar la decisión de vacunarse. Esta semana la secretaria Cohen y yo estamos compartiendo una carta con los líderes de fe preguntándoles que incentiven a sus congregaciones a vacunarse y que nos ayuden a combatir la desinformación sobre vacunas y tratamiento. Algunos centros religiosos también han servido como sitios de vacunación y espero que más lo hagan. Los líderes de la fe de todas las religiones pueden ser personas de confianza. Sus palabras realmente ayudan a incentivar a las personas en sus congregaciones a hablar con los doctores y entender que estas vacunas son seguras y eficaces. Y el equipo de salud de servicios humanos de Carolina del Norte, Healthy Together, pueden ayudar a los centros religiosos a patrocinar clínicas de vacunación. Estamos muy agradecidos a todos los líderes de la fe que sirven a sus congregaciones ayudando a salvar vidas, haciendo que más personas se vacunen y seguiremos apoyándolos en todo lo que se pueda. Bajo mi orden ejecutiva, las agencias del Gabinete Carolina del Norte están trabajando para exigir que sus empleados verifiquen que se han vacunado o recopilar resultados de pruebas de COVID. Es muy positivo que muchas agencias han reportado un alto porcentaje de empleados vacunados, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Hay que continuar educando a los empleados que tengan preguntas sobre las vacunas o que necesiten encontrar un lugar para recibir su vacuna. Yo incentivo a más negocios que sigan este ejemplo, implementando sus propios requerimientos de vacunas. Esto hará que Carolina del Norte, las personas y a la economía sea más saludable y ayudará a que los negocios prosperen. En este momento me gustaría preguntarle a la secretaria Cohen del Departamento de Salud y Servicios Humanos que nos dé una actualización sobre las tendencias de COVID-19. Gracias, gobernador. Quiero hacer eco de la gratitud del gobernador a todos nuestros líderes de la fe y particularmente quiero agradecer a más de 5,5 millones de norcarolinenses que ya recibieron la primera dosis para que la gente esté bien, salvar vidas y estar más cerca de finalizar la pandemia. Con eso comencemos con los datos. El primer gráfico mira a la gente que viene al departamento de emergencia con síntomas de COVID y es el mecanismo primero de detección. Podemos ver cuando vemos la línea amarilla que cambió mucho desde agosto y julio, pero podemos ver a la derecha que hay noticias positivas. Comienza a bajar por primera vez en algunos meses. Después vemos los casos nuevos de COVID.
Este primer gráfico muestra la trayectoria de los nuevos casos cada día desde el primer caso en marzo del 2020. El pico en el medio del gráfico es de enero de este año, antes de que hubiera vacunas disponibles. Ahora miremos a la derecha del gráfico y vemos lo abrupta que es esa línea amarilla en agosto y parte de septiembre. Este verano experimentamos la mayor rapidez de casos desde que comenzó la pandemia. Y ahora miremos las últimas semanas. En este gráfico estamos viendo casos desde el final de julio hasta el día de hoy. Y pueden ver que los casos siguen siendo altos. Todavía tenemos un promedio de aproximadamente 6.000 casos nuevos de COVID todos los días. Y si bien los números siguen siendo muy altos, han sido bastante nivelados y por lo menos no han aumentado más. Las tasas de casos siguen siendo muy altas para los niños de 17 años y menos. Para la semana que terminó el 18 de septiembre, los niños representaban casi un tercio de los nuevos casos de COVID del Estado, una tendencia que hemos visto en las últimas 3 semanas. En la próxima diapositiva vamos a ver el porcentaje de pruebas positivas. Este gráfico va a fines de julio y miramos la línea amarilla. El porcentaje de pruebas positivas está alrededor del 10%. Un poquito mejor, pero muy por debajo del objetivo del 5%. En el próximo gráfico vemos hospitalizaciones día a día. Este gráfico también comienza a fines de julio y después de semanas de aumento, mirando esa línea amarilla, podemos ver que la tendencia se está nivelando. Desafortunadamente, la gente se sigue enfermando mucho. Por casi un mes ya hemos estado cerca o por sobre de 900 norcarolinenses que requieren camas de cuidado intensivo. Un tercero de las nuevas hospitalizaciones por COVID en la última semana han sido de personas de menos de 49 años. Los hospitales están abrumados y en otros estados hemos visto que la atención no está disponible inmediatamente para la gente que experimenta crisis de salud letales no relacionadas con COVID. No queremos que eso sea la experiencia aquí en Carolina del Norte. Esta próxima diapositiva mira lo que ocurre a nivel local. Es un mapa del CDC que muestra el nivel de transmisión viral. Y como pueden ver del mapa, todos los condados que en el norte están en rojo, con altos niveles de transmisión viral. Eso significa que todos en Carolina del Norte deberían seguir las pautas de la CDC y usar una mascarilla adentro en espacios públicos hasta que más gente esté vacunada y la transmisión viral disminuya a un nivel moderado o bajo. Todas las escuelas deberían exigir mascarillas para que todos estén en la escuela para el aprendizaje en persona. Ok, ahora vamos a ver a las vacunas. El día de hoy, 61% de los norcarolinenses de 12 años o más están completamente vacunados, 63% de 18 años o más completamente vacunados, 87% de 65 años o más completamente vacunados. Y como dijo el gobernador, 90% de estos de 65 años o más por lo menos ha recibido una vacuna. Quiero agradecerles a millones de norcarolinenses que ya se vacunaron, se están protegiendo ellos mismos y a sus comunidades y a los niños que todavía no pueden vacunarse. En esta última diapositiva nosotros tenemos los que están completamente vacunados por grupos de edad. El 38% de niños entre 12 y 17 años están completamente vacunados y solamente 42% de jóvenes entre 18 y 24 años están completamente vacunados. Animo a los adolescentes a que visiten teenvaxfacts.com para que reciban la información y recursos que necesitan para educarse sobre las vacunas de COVID-19. Antes de terminar, yo quiero pasarme un momento hablando de la decisión de vacunarse. Para algunas personas, esta decisión de vacunarse fue muy fácil. Para otros, la decisión es más complicada y aún tenemos personas que tienen preguntas. Nosotros sabemos que hay muchísima desinformación. Por favor, hablen con un doctor, una enfermera o algún otro profesional médico. Acudan a recursos de salud confiables en línea como los CDCs o yourshot.ns.gov o participen en los eventos virtuales patrocinados por DHHS para cerciorarse que están recibiendo información confiable. Ustedes pueden ver nuestros eventos anteriores en la página de Facebook. Yo quiero que tengan la información correcta para tomar la decisión de vacunarse. El virus de COVID-19 es mucho más contagioso que nunca y nosotros seguimos atacando y sigue atacando
atacando a las personas que no están vacunadas en un índice alarmante. Me aflige con cada una de las vidas perdidas y también aquellas personas que aún continúan con los síntomas. Y también me siento por aquellas personas que tienen que lidiar con esto. Esto no tiene que suceder. Más de 181 millones de americanos han sido vacunados de manera segura. Las vacunas son seguras y eficaces y salvan vidas. Es el COVID que está haciendo que las personas se enfermen y también que tengan síntomas duraderos, y ha matado a más de 15,000 norcarolinenses. Si ya se vacunaron, gracias. Y si no lo han hecho, espero que decidan vacunarse ahora. Gracias, como siempre, doctora Cohen. Es positivo que las tendencias están nivelando, pero sabemos que estos números siguen siendo muy altos y depende de todos nosotros hacer lo que debemos para que bajen. A medida que llegamos al otoño con el calendario escolar a pleno, trabajemos juntos para mantener nuestro compromiso con los estudiantes y los docentes este año, mantener a los niños seguros, sanos y aprendiendo mientras estén en persona y en la clase. Esa es la prioridad número 1. No podemos perder de vista de esa meta tan importante. Y muchos están preocupados del tono elevado que muchas reuniones de las juntas escolares han tenido recientemente. Yo también lo estoy. Amenazas, bullying, intimidación. Nada de esto pertenece a las escuelas públicas, en particular realizado por adultos. Recuerden, nuestros niños están observando, están absorbiendo todo lo que ven y escuchan, incluso si pensamos que no están prestando atención. Ser civilizados y respetuosos unos de los otros es más importante que nunca a medida que navegamos otro año escolar con COVID. Compartámonos del modo en que les pedimos a los niños que actúen. Se lo debemos a ellos y nos lo debemos unos a otros. Vamos a surgir de esta pandemia con más fuerza que nunca y todos queremos hacerlo lo antes posible. Así que hagámoslo juntos. También conmigo hoy están las intérpretes de idioma de señas Lee Williamson y Nicole Fox. Detrás de escenas, Jasmine Metivier y Erika Kugler son las intérpretes de español. Entonces ahora vamos a escuchar de los medios que están presentes aquí en la sala con nosotros y también vamos a aceptar llamadas telefónicas si tienen preguntas y si pueden ir por favor al costado para hacer la pregunta. Gracias. Gobernador, buenas tardes. Y es una pregunta para la doctora Cohen. Johnson & Johnson acaba de decir de su vacuna de refuerzo. FDA dice que las vacunas de refuerzo, dijo la semana pasada que Moderna lo tiene. Escuché toda esta audiencia y ¿quién necesita realmente el refuerzo? Yo recibí la de Johnson & Johnson, pero esto resulta algo problemático. Los datos de Johnson & Johnson, la dosis protege contra enfermedad grave y hospitalizaciones. Entonces, si esto sirve, ¿para qué necesito un refuerzo? Respuesta. Primero voy a contestarles y luego la secretaria Cohen, porque hay muchas inconsistencias. Quiero que quede bien claro que las personas que están completamente vacunadas con cualquiera de estas dos vacunas tienen una gran protección contra este virus y no debemos permitir que toda esta charla de los refuerzos obscurezcan los hechos de que nosotros nos encontramos más seguros con la vacuna. En este momento, con Pfizer, nosotros estamos ofreciendo vacunas de refuerzo a aquellos que tienen el sistema inmunológico comprometido, pero para el resto voy a permitir que la doctora Cohen nos diga de esto. John, yo creo que hiciste una muy buena pregunta y yo quiero reiterar lo que dijo el gobernador, que una vacuna de refuerzo es para extender los beneficios de la vacuna, pero hay que empezar con las vacunas originales y los beneficios de estas, y muchos millones de norcarolinenses ya la tuvieron. Yo recibí la vacuna de Johnson & Johnson y esta vacuna continúa mostrando que son seguras y eficaces para prevenir una enfermedad más grave
la fe. Los CDCs y la FDA están viendo a ver si van a dar una de refuerzo para extender los beneficios de la vacuna. Lo primero que están haciendo es ver que se asegure, y esto es lo que los estudios están mostrando una y otra vez, que es seguro tener una vacuna de refuerzo. Entonces, hay que entender que va a extender los beneficios de estas vacunas por más tiempo, y esto es lo que los datos nos muestran. Seguimos esperando escuchar de la FDA y los CDCs oficialmente quién va a ser elegible para estas vacunas de refuerzo. Nosotros esperamos que va a ser primero para Pfizer y para aquellos que tienen seguramente más de 65 años o aquellos que puedan tener condiciones que pudieran tener un COVID más grave o que están trabajando en trabajos que probablemente estén más expuestos a COVID. Seguimos esperando a ver qué es lo que van a definir en cuanto a los refuerzos. Dice 35 es grande y puede ser hasta presidente, así es de que uno califica para recibir un refuerzo. No quiere decir que sí lo necesita. ¿Quién lo va a recibir? Respuesta, es lo que nosotros vamos a recibir de los CDC y de la FDA. Los comités de asesoría están analizando esto y esperaremos su respuesta. Yo sigo diciendo, el gobernador y yo decimos que nuestro enfoque es de que las personas en Carolina del Norte reciban sus primeras vacunas, y sabemos que son muy eficaces para prevenir una enfermedad grave o hospitalización. Claro, queremos extender los beneficios, entonces vamos a esperar a que nos informen las agencias. La siguiente, y es dando seguimiento a las métricas, se están nivelando, sigue aún la preocupación de que las cifras se están elevando. Pero ¿qué significan estas cifras ahora que hemos tenido conciertos, partidos de fútbol, y ahora ya viene la feria y otros festivales? ¿Cómo se analiza esto? Respuesta, yo diría que hay un poquito de optimismo porque vemos que está nivelando, por lo menos no vemos que las tendencias siguen subiendo. Creo que necesitamos que estar muy pendientes porque estas cifras siguen muy altas. Tenemos muchos casos, muchas hospitalizaciones, los hospitales están abrumados, el personal está muy cansado. Hay que seguir haciendo lo que sabemos que funciona: las vacunas y mascarilla. Y por último, otra película, acabamos de aprender que recibimos información de VIMA, que el proceso de solicitud de 50 ambulancias y de personal, nos dijeron que ya hicieron la solicitud. ¿Nos pudiera decir por qué Carolina del Norte ha estado en contacto con FEMA y qué es lo que nosotros sabemos sobre el proceso de esta solicitud? Respuesta: los anticuerpos monoclonales son muy eficientes para las personas que tienen síntomas ligeros o moderados durante los primeros 10 días de su infección. Es por eso que yo firmé una orden ejecutiva exigiendo que más lugares ofrecieran estos anticuerpos monoclonales. Tenemos como 200 lugares y queremos más lugares en donde lo puedan hacer. FEMA ofreció ayudar a los estados y ya hicimos nosotros una solicitud a FEMA y ella hablará de los detalles. Lo que quiero decir, estamos en el medio de la pandemia, los recursos están limitados y cuando FEMA ofrece ayuda, nosotros decimos que sí. Hay lugares en los que hemos pedido ayuda adicional relacionada con personal y ambulancias, pero estoy segura, como pueden imaginarse, que FEMA recibe pedidos de muchos estados. Tengo esperanzas y en la correspondencia temprana con ellos vamos a poder recibir esos recursos, pero todavía no nos han aprobado para eso, pero espero que sí ocurra. FEMA ha estado trabajando con nosotros, como dijo el gobernador, en los anticuerpos monoclonales, pero esperamos poder recibir asistencia de FEMA. Y si los reciben, ¿dónde lo van a enviar? Puede seguir el equipo de manejo de emergencia, hacer el seguimiento, pero es muy pequeño, pero una gran respuesta para la cantidad de recursos. Gracias. Hola, tengo dos preguntas. Una quizá esté más relacionada para la secretaria Cohen, pero la primera es sobre inmunizaciones y hay señales
si vamos a tener aprobación para una vacuna para los niños de 5 a 12 años, y la Asamblea General es el único cuerpo, además de que la Comisión Pública de Salud en el norte puede cambiar esos requisitos. Así que quiero saber si su oficina, o sea, la oficina de la Secretaría Cohen, tiene la intención de solicitar que esta comisión agregue la vacuna de COVID para las inmunizaciones para los niños más pequeños. Estamos muy contentos de que los niños de 5 a 11, para que tengan necesidades, puedan tener esta vacuna y sea efectivo para ellos, y le permiten a la doctora Cohen que lo haga. Usted tiene correcto, es del Departamento de Salud Pública, son los que van a hacer estas determinaciones. Estamos esperando. Yo creo que hay muchos pasos en el proceso antes de que podemos llegar a esto, es viendo ver que las vacunas estén disponibles para los estudiantes. Este es el proceso, pero todavía no se encuentran disponibles las vacunas y nosotros estamos empezando y seguiremos con este proceso. Mi otra pregunta es sobre de las escuelas del condado Union. Les mandó una carta para que cambiaran su manera de pensar, para que hicieran rastreo de contactos, y ellos dijeron que no tenían la autoridad para poner en cuarentena y que era abrumador el tener rastreo de contacto para su personal, y querían que el Departamento de Salud se encargara de esto. Y también en la parte del rastreo de contactos necesitaban un líder. A lo mejor toolkit no era tan específico como debía de haber sido. Va a haber algunas actualizaciones de esta respuesta. Yo diría que hay varios protocolos en las escuelas, en este toolkit, que son muy importantes para la seguridad y protección de nuestros niños y para cerciorarnos de que están en las escuelas de manera segura. Y lo primero son las vacunas. Queremos cerciorarnos de que nuestros niños de 12 o más estén vacunados, y también de que lleven una mascarilla. Y estamos repasando todos los datos y vemos que la mascarilla es muy importante. Hay responsabilidades para los sistemas escolares, más de estos relacionados con la identificación de aquellos que han estado expuestos a COVID y excluyéndolos para que no se propague más el virus. Y esto lo aclararon en la Junta Directiva del Condado Union en el proceso de volver a hacer el trabajo, y que continúan y deberán continuar haciendo, y nuestro equipo les estará ayudando a que lo sigan. Otra pregunta, muchos distritos dicen que están teniendo muchas dificultades con el rastreo de condado. Aquí hay 2 distritos en el triad donde en donde las escuelas, el personal está ayudando a las enfermeras, y con esto del rastreo de contacto era abrumador y ya no tenían tanto tiempo para estar en las clases. ¿Hay alguna manera de poder ayudarles que trabajen con el Departamento de Salud locales o con algún otro grupo para que ellos se hagan cargo del rastreo de contacto? Primero hay que ir a la raíz de todos los problemas. Tenemos un virus que se está propagando muchísimo aquí en el estado, pero tenemos herramientas y ya les hemos dicho mucho de esto. La primera herramienta, las vacunas; la segunda, la mascarilla. Todos necesitamos hacerlos, y todos los que estamos interactuando con las escuelas o los que estemos en las comunidades necesitamos vacunarnos y somos elegibles, y llevar una mascarilla para que no se propague el virus y también para que no llegue a las escuelas. Sí estamos ofreciendo que queremos ayudarles para quitarles el peso de este trabajo, y es mucho. Todos hemos pasado por mucho durante los 19 meses y el trabajo es duro y se requiere de todas las personas posibles para cerciorarnos, para que los niños estén en enseñanza presencial, y las escuelas están trabajando muchísimo para hacer que esto sea una realidad. Nosotros tenemos herramientas automatizadas para el rastreo de contacto y les incentivamos a las personas a que lo utilicen y que les pueda ayudar. Gracias. Muy bien. Hola, Ronald Brian Anderson de NTT. Hace 2 semanas pregunté por qué no obliga a los distritos a ofrecer la opción, y usted dijo no sabe que puede poner una opción de aprendizaje virtual, pero yo consideré ese pedido. ¿Qué puede decir al respecto? Los sistemas escolares pueden presentar una opción virtual a la Junta Estatal antes del 1 de octubre, que puede ser aprobado en todo el sistema.
Así que si los sistemas escolares creen que es algo que necesitan, lo pueden hacer y pueden hacerlo. Eso fue una semana, pero le pregunté a TPI sobre esa fecha límite de octubre y me dijeron que hay docenas de lugares que tienen algo de aprendizaje online, pero nadie ha enviado un plan formal que tenga que entregarse para el 1 de octubre. No he hablado con ningún padre que me diga le encanta el aprendizaje virtual, pero dicen que si estoy en un condado en particular o en un distrito escolar en particular, mi hijo tiene pérdida de aprendizaje casi total y están pidiendo que ustedes cumplan con ese vacío. ¿Es la oposición porque no tienen la capacidad por el proyecto de ley que firmó el mes pasado? Bueno, no puedo enfatizar lo importante que es que los niños estén en la clase en persona. Por eso acordamos esa legislación y por eso proporcionamos esa caja de herramientas para que los sistemas escolares exijan las mascarillas y hagan lo que tengan que hacer para proteger a los niños, a los maestros en las escuelas. Esa es la prioridad número 1. Sí, creo que los padres, si quieren tener una opción virtual, tendrían que poder tenerla. Y por eso es una de las razones por la que en la legislación los sistemas escolares pueden tomar la decisión de pedir esa opción virtual. ¿Usted no ve un rol en su oficina para mandar eso, para obligar eso? La Junta Educativa del Estado, yo he dirigido a esos miembros, están listos para trabajar con las escuelas sobre las opciones virtuales. Pero como dije, creemos claramente que los niños no estén en el aula ha sido perjudicial para ellos. Tenemos que mantenerlos en la sala. Si tomamos los pasos para que estén seguros, podemos mantenerlos en el aula el resto del año. Y que entonces muchos culpan a las juntas escolares locales por esto. Habiendo dicho eso, ¿usted cree que usted tiene algo de responsabilidad en ese aprendizaje perdido, miles de horas que se perdieron de aprendizaje? Bueno, hemos hecho mucho esfuerzo trabajando en la vacunación y que los sistemas escolares protejan a los niños en la escuela. Sabemos lo importante que es eso. Ciertamente estaría dispuesto a intentar ayudar con la Junta Educativa Estatal para que las escuelas locales establezcan una opción virtual, pero como dije, queremos que los niños estén en el aula. Y a lo mejor esta es para usted, doctora Cohen. Usted mencionó la orden ejecutiva de la vacunación para los empleados estatales. ¿Nos puede decir alguna de las cifras y cuáles agencias son las mejores o las que tienen menores índices de vacunación? Respuesta del gobernador. Toda esta información es pública, no tengo los datos aquí, pero tenemos muchas agencias que ya se encuentran en 80% o aún mejor. La meta es que todo mundo se vacune. La idea es que queremos exigir estas vacunas y que los empleados estatales verifiquen que ya han sido vacunados y si no están vacunados, que se les haga pruebas semanalmente para proteger, si no están vacunados, para proteger a otros empleados estatales de que si tienen COVID puedan ser tratados, recibir tratamiento en este proceso. Seguimos trabajando con los empleados estatales, educándolos. Muchos ya están cambiando de pensar y reciben sus vacunas. Estamos actualizando los datos y para hacerles saber el porcentaje. Hay otras agencias que están afuera del gabinete estatal, están haciendo este proceso y esto es muy bueno y queremos incentivar a las agencias, a otras agencias, negocios, los requerimientos de vacunación. El tener más personas vacunas, esto hará que podamos sobreponernos a estas vacunas para dejar de hablar de esto y poder avanzar, porque ya estamos cansados de estar hablando de esto y las vacunas son los que nos ayudarán. Quiero hablar de yo trabajo para WRAL, estoy hablando de anticuerpos monoclonales. Esto es estado por el alza en las demandas. Hubo un reporte que Tennessee está recomendado que solamente estén disponibles para personas que no están vacunas y que están más riesgo de más complicaciones. En primer lugar, me gustaría saber cuál es la disponibilidad que tenemos, cuál es la demanda, tenemos suficientes, cómo
¿cómo vamos a avanzar? Vamos a pedir órdenes como lo hicimos con las vacunas. Y en segundo lugar, ¿hay alguna consideración de hacer algo como lo que ha hecho Tennessee? Solo las personas que no están vacunadas son las que tienen acceso a esto. Respuesta, sabemos que estos anticuerpos monoclonales son muy buenos para las personas en los primeros 10 días, aquellos que tengan síntomas ligeros o moderados. Entonces, por eso que hemos pedido al gobierno federal, hace una semana cambiaron el proceso, entonces el Estado tiene ahora más control para poder dispersar los anticuerpos monoclonales. Creo que no hemos tomado ninguna medida para restringirlos y seguimos pidiendo más, y ha habido algunos problemas de suministro, pero le voy a pedir a la secretaria Cohen que nos dé su opinión. Hola, Travis. Abruptamente la semana pasada el gobierno federal cambió la forma en la que ocurre el pedido de este tratamiento. La buena noticia es que todavía tenemos más dosis asignadas acá en el norte que usamos la semana anterior, y hoy aprendimos que vamos a recibir más de que lo que recibimos la semana pasada, así que ahora me siento bien sobre el suministro. No hemos tenido que imponer ninguna restricción adicional sobre quién va a ser elegible para este tratamiento. Queremos que la gente lo reciba pronto, funciona, los mantiene fuera del hospital, tiene síntomas leves a moderados de COVID, pero la mejor forma de protegerse contra el COVID es la vacunación. Y también quiero preguntar sobre la ventilación, especialmente en las escuelas. Cuando los sistemas se abrieron hace unas semanas, no había mucho foco en la ventilación, parece haber aumentado algo porque los padres insistieron y hicieron recaudación de fondos. ¿Alguna sensación de que fuimos demasiado reactivos a la ventilación o a ir afuera o cosas por el estilo? ¿Creen que es una estrategia de capas con mascarillas, vacunas, etcétera? ¿Cree que tenemos esas capas, estos niveles, capas correctamente organizadas? Quiero pasar la palabra al gobernador también, pero Travis, creo que es una estrategia entre varias y tenemos que unir todas para asegurarnos de proteger a los estudiantes. La ventilación es un componente y recomendamos dentro de esa caja de herramientas tener las ventanas abiertas, almorzar afuera, pero renovar los sistemas de ventilación es bastante costoso. Las mascarillas son muy poco costosas. Queremos usar estrategias que sean poco costosas y efectivas. Las vacunas son gratis. Entonces todos los que tienen más de 12 años tienen que vacunarse gratuitamente de usar mascarilla, pero también nivelar o agregar otra estrategia también es la correcta, la decisión correcta. ¿Y cómo cree que estamos yendo en el tema de la vacunación y no hacer el sistema de ventilación completa? Por eso seguimos hablando de eso. Visitamos todas las semanas diferentes lugares para asegurarnos que, por ejemplo, los adolescentes vayan a Teen Vax para vacunarse, y podemos trabajar también con la comunidad de la fe para que más gente se vacune, y tenemos más trabajo que hacer. Yo iba a decir ventilación en lugar de vacunas. ¿Cómo vamos a hablar de esto cuando hablamos de ventilación? La intervención todos estos sistemas de ventilación son costosos. ¿Qué vamos a ver si vamos a poner más diferentes niveles de protección? Respuesta del gobernador. Nosotros tenemos tantas estrategias que podemos utilizar para tener a los niños en las escuelas. Incentivamos a las escuelas para que hagan lo que sea, y sabemos que muchos sistemas de ventilación están viendo si es necesario analizarlo. Seguiremos con este enfoque. Ahora yo tengo una pregunta de vacunas. Y con OCHRs, con los índices de las agencias de cabinas, usted sabe que DHHS y el Departamento de Comercio, y el porcentaje de los más bajos es el de seguridad pública. Hay algunas medidas que han sido tomado para disciplinar estas agencias que no han cumplido con las vacunas. Respuestas. Una de las cosas buenas de la verificación de vacunación e impulsando a las personas a que lo hagan es que más fácilmente van
van a poder saber en dónde se encuentran. Y claramente en la comunidad de vigilancia de cumplimiento, los oficiales de corrección, sabemos que nosotros tenemos mucho por hacer todavía. Yo sé que la secretaria interim y su equipo están, y nuestra oficina también están hablando de estrategias, no nada más los requerimientos para que nos digan sobre las vacunas y las pruebas, sino también refuerzos positivos que nosotros podemos hacer para incentivar a más personas para que lo reciban, especialmente en la comunidad correccional. Nosotros hemos tenido desafíos para tener personas en estos puestos y tenemos una buena paga, pero nosotros tenemos que tener más oficiales, y yo agradezco a todos los que están arriesgando su vida, sirviendo al Estado y protegiendo a las personas. Necesitamos que se vacunen. Este requerimiento nos ha dado este porcentaje y también nos da una meta para nosotros concentrarnos en esta. Otra pregunta dice de correccionales. Creo que de los datos que recibí se encontraba el SBI, estaba muy alto, el correccional son los que están más abajo. Yo creo que lo más preocupante, porque nosotros sabemos que están encerrados es una población congregada, encerradas, que queremos nosotros trabajar más en estos porcentajes. Yo creo, otra pregunta, si es más de incentivos en lugar de cuestiones disciplinarias. Respuestas: lo que nosotros estamos haciendo, tenemos procedimientos disciplinarios para aquellos que no se vacunan y tampoco se hacen las pruebas. Algunos empleados están en estas categorías, estamos viendo más disciplinas, ser más disciplinarios, pero vamos a incentivar a los empleados a que reciban las vacunas y estamos buscando maneras para hacerlo. Otra pregunta: había otras agencias que no forman del condado o del Consejo Estatal, ¿cuáles son estas? Respuesta: creo que el Departamento de Justicia, la Secretaría de Estado, y hay otras agencias. Doctora Cohen, hay un par más que nosotros podemos recibir la información e enviársela. Doctora Cohen, ¿sabe el índice de vacunación del Departamento de Salud y Servicios Humanos? Respuesta de secretaria Cohen: las cifras de HHS, estamos nosotros siguiendo otro sistema para rastreo. Aquí en este Departamento de Salud tenemos hospitales, proveedores de salud, ancianatos. Nosotros vamos más allá de la verificación que se requiere, porque estamos utilizando un sistema diferente. En este caso, para fines de este mes, las personas tienen que cumplir con los requerimientos o tener una conversación de que otras exenciones van a poder ver, pero nosotros tenemos un sistema diferente, pero nosotros a final de esta semana vamos a actualizar los datos. No tengo la información enfrente de mí, nosotros siempre queremos mejorar y hacer que todo el mundo esté vacunado, y seguimos subiendo este porcentaje en mi departamento. Otra pregunta de vacunación, pero desde el punto de vista federal. ¿Nos puede dar usted una aclaración sobre las directivas de Biden para los empleadores privados? ¿También incluyen a los gobiernos locales? ¿Y cuál es la función del Estado bajo el Departamento de Trabajo? Respuesta de la secretaria Cohen: alguna de las cuestiones que hay que entender, cuál va a ser las regulaciones laborales, y esto va a salir en octubre. Creo que su jurisdicción van a ser agencias independientes. Creo que no se aplican a las estatales bajo el liderazgo del gobierno. Nosotros ya estamos cumpliendo con estas reglas con las que se aplican a nosotros, pero queremos que todos los negocios también vayan en esta dirección. Pero creo que esta del trabajo no va a aplicarse a los gobiernos. Yo creo que por eso los requerimientos de Biden fueron para los federales y nosotros tenemos los del Estado. Y otra pregunta para el gobernador. La semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, Moore, dijo que iba a enviar el presupuesto hoy, después esta semana, parece la semana que viene. Una vez que esté solucionado este tema de la Cámara y usted lo reciba antes de aprobarlo, ¿cuánto cree que va a llevar ese proceso de negociación y cuándo querría usted promulgar eso en ley? Me gustaría firmar el presupuesto lo más pronto posible. Hemos tenido esa conversación, hemos tenido conversaciones a nivel del personal en este momento. Sí, estamos negociando unos con otros, pero también estamos listos para avanzar una vez que nos presenten el presupuesto. Creo que esto va a ser una situación única, algo que no ha ocurrido antes,
Es difícil de predecir lo que va a ocurrir, pero espero que todos podamos enfocar esto con buena fe y encontrar el modo de avanzar y darnos cuenta que tiene que haber compromisos, tenemos que dejar cosas de lado, de los dos lados, para lograr lo que necesitamos. Y lo he repetido varias veces. ¿Cuáles son mis prioridades? Que los norcandicenses tengan cobertura de salud, que tengan educación básica para los niños y asegurarnos de pagar a los más a los educadores. También me inquieta los recortes impositivos. Vamos a hacer las negociaciones sabiendo cuáles son mis prioridades y también creo que entiendo bastante bien cuáles son sus prioridades. Pero bueno, estamos esperando con ansia esas charlas intensas que vamos a tener. Y creen una semana, un par de semanas, es muy difícil de saber para el presupuesto de Halloween, de Día de Gracias, no sé. Vamos a hacerlo lo más acelerado posible. Hay algo allí, no todos van a estar contentos con lo que reciban. Hay algunas cosas que sean tajantes que ustedes tienen que, a los que no pueden llegar a acuerdo, que van a tener que seguir negociando. Creo que dijimos que todos los temas están sobre la mesa y ya los conocemos a todos a medida que vamos a hacer las negociaciones. Ok. Michael Highland, CBS 17. Yo quiero una aclaración sobre la solicitud de las ambulancias de FEMA para ayudar con los tratamientos monoclonales. Ellos también van a poder ayudar con todas las cuestiones en donde las agencias de IMS que tienen escasez. Doctora Cohen, ¿quiere usted contestar a esto? Respuesta, no estoy segura qué solicitud te estás pidiendo. Hay varias solicitudes a FEMA, una sobre los anticuerpos monoclonales y otra para tener más personal de primeros auxilios. Estas son, dice el reportero, son dos cuestiones diferentes. Gobernador, usted acaba de decir que en algunas reuniones escolares estaba hablando del comportamiento de los padres. La ley que firmó, que está pidiendo la mascarilla. Usted ya no quisiera haber hecho esto. Respuesta, hay otras cuestiones que es importante avanzar y nosotros sabemos que la minoría vocal, son pocos los que están haciendo esto y que se presentan en las juntas para pelear esto de las mascarillas. De todas maneras van a estar ahí. Nosotros continuamos incentivando a las juntas locales para exigir las mascarillas y la mayoría lo han hecho y también nosotros hemos visto en Condado de Ione, cuando tienes las mascarillas tienes menos necesidad de poner en cuarentena a los estudiantes y los puedes mantener en las aulas. Así me da gusto que las juntas escolares están haciendo lo correcto y están entendiendo de que esta es una minoría de personas. Hablan mucho, pero siguen siendo una minoría. Y son pocas personas y estas personas en estos condados, especialmente padres, educadores y estudiantes, están apoyando esto. Ahora vamos a los teléfonos. Nuestra primera, Ashley Talley de WRAL. Y junto con el personal de primeros auxilios, los hospitales están pidiendo vacunas para su personal y hay también escasez. Ahí hay alguna preocupación de que pudiera tener el público o de otros procedimientos de cirugía. Por ejemplo, no va a haber personas ahí en el hospital para cuando la gente lo necesita. La respuesta del gobernador, tanto la doctora Co y nuestro equipo ha estado en contacto constantemente con los hospitales y han trabajado muy bien para gestionar la carga de trabajo y no hemos visto ningún otro problema como se ha visto en otros estados. Siempre hay una necesidad de tener personal de atención médica, pero estos sistemas de salud han hecho lo correcto exigiendo a sus empleados que se vacunen. Y esto es algo que debe de esperar un paciente, algo que protege a las personas a las que dan tratamiento. Han hecho lo correcto. Y yo creo que a final de cuentas va a haber muy poca minoría, pero hay que continuar invirtiendo en la educación y también en workforce
training, para que tengan capacitación, para que la gente entre a estas áreas de salud como enfermería, porque la disponibilidad de este personal es crítica y vamos a seguir trabajando en esto. El requerimiento de vacunación es lo correcto a hacer y yo creo que esto va a resultar en mejor tratamiento y tener pacientes más seguros. Próxima pregunta. Seguimiento de Ashley Talley, WREL. Gracias. Una pregunta rapidita por ahí para la señorita Cohen. Sabemos 200.000 personas que han recibido la primera dosis y van a recibir la segunda en las 6 semanas de recomendación. ¿Tienen plan para adaptar eso? ¿Tienen que hacer cierta difusión con ellos? ¿O hay un plan para abordar este tema para la gente que no recibe el ciclo completo? Gracias, Ashley. Estamos viendo una tasa de cumplimiento muy alta cuando alguien recibe la primera dosis de la vacuna porque vuelven para la segunda dosis. Más del 90% vuelven. Si no vemos que alguien vuelve y pasa mucho tiempo, sí, nos comunicamos con ellos para recordarles que vuelvan, que se reciban la segunda dosis y que uno no está totalmente vacunado si recibieron Pfizer o Moderna hasta que tengan la segunda dosis. Queremos asegurarnos que todos tengan toda la dosis y estén totalmente protegidos. Y estamos comunicándonos y llamándonos a la gente si vemos que no recibieron la segunda. A veces no se muestra en nuestros registros porque lo hacen en otro lugar, pero hay trabajo que está haciendo para asegurarnos de que la gente reciba esa segunda vacuna. Próxima pregunta, por favor. Última pregunta es de Roosevelt de North Carolina Hospital. Hola, gobernador. Hola, doctora Cohen. Gracias por aceptar mi pregunta. Quizá pueden no responderlo. ¿Es de GPS? Hemos escuchado de contagios en las prisiones y muchos reclusos que han estado expuestos al COVID y que están ahí, que sean sintomáticos. Sabemos que han habido surgimientos de contagios y quizá no tengan síntomas. Entonces, ¿por qué no se expone a COVID a cada los reclusos independientemente de la vacunación? Doctora Cohen. Bueno, un par de cosas. Podemos seguir los protocolos específicos que se usan en DPS, pero vamos a hablar del contagio del virus. Cuando alguien se vacuna, hay casos en los que reciben infección avanzada, pero lo que hemos visto es que alguien que se vacunó no tiene síntomas y no hemos visto que alguien continúe contagiando ese virus. Es muy bajo. Estoy segura que es posible, pero el riesgo es muy, muy bajo. Si uno estuvo vacunado y no tiene síntomas, es muy difícil que uno lo transmite a otros. Pero por eso seguimos usando mascarillas y estamos protegidos. Pero el tema es mostrar los síntomas y eso sí dispara una prueba, otros protocolos en DPS. Hay situaciones diferentes. Aquí podemos, si quieres, offline, repasar contigo los protocolos para ver cómo los manejan en los centros correccionales. Gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy.